Bienvenidos una vez más a su canal La Psicología del Futuro, esta vez en el curso de Psicología Transcultural a cargo del docente José Chávez Zamora y teniendo como equipo de trabajo a los estudiantes Víctor Alegre, Alex Beramendi y Santiago Jaramillo, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y les presenta el tema de inteligencia maquiavélica, hipótesis sobre el origen de la inteligencia social. Empezaremos definiendo la psicología transcultural, que es el estudio empírico de miembros de varios grupos culturales que han tenido diferentes experiencias que los conducen a distintas predecibles y significativas conductas. En la mayoría de tales estudios, estos grupos hablan diferentes lenguajes y son gobernados por unidades políticas diferentes entre sí. Ello lo menciona Brisling, Lohner y Sondike en 1973. Ahora bien, para poder entender la inteligencia maquiavélica, ¿qué es la hipótesis de la evaluación biológica de la inteligencia social? Tenemos que definir qué es la inteligencia maquiavélica, la cual hace referencia a los procesos cognitivos avanzados de los primates evolucionados como adaptaciones de sus complejas vidas sociales. Y según Nicholas Humphrey en 1976, dice que las sociedades de los primates incluyen la formación de alianzas y coaliciones, lo cual desarrolla habilidades para la manipulación y el engaño a sus congéneres. Si en el reino animal la complejidad social genera inteligencia maquiavélica para obtener mejores recursos y ascender en la jerarquía social, entonces el engaño y la mentira formarían parte de la naturaleza humana y estarían presentes en la esfera personal como social. Para poder entender mejor esto, les presentamos el siguiente video donde el engaño y la mentira prevalecen. The man who said I'd rather be lucky than good saw deeply into life. Oh my God, it's huge. We're gonna get lost in here. Oh, look at you, Good man. to see you. Yeah, it looks like you're doing all right for yourself, aren't Thanks. I got married. Very nice. Family's got nothing but money. He saw me across the room and he honed in on me like a guided missile. Chris? There you are. Just say you're a fan of her, please. We never seem to find peace. You know it's been over a week since we made love. Oh, Chloe and Beat. We're always You're gonna do very well for yourself, unless you blow it And how am I going to blow it? by making a pass at me. So you are aware of your effect on men. I think I'd be something very special. And are you? No one's ever asked for their money back. I don't think this was a good idea. You shouldn't have followed me here. Do you feel guilty? Do you? Are you having an affair? Of course I'm not. Don't be silly. I don't know what I'd do if I couldn't see you. I mean it. I don't know what I'm doing with you. You're never gonna leave Chloe. Maybe I will. Stop playing games with me. Keep your voice down. I don't fool myself that I haven't gotten used to a certain kind of living. Am I supposed to give it all up? Do you miss me? Are you mad calling me here? If you don't have the nerve to do it, I'll do it. So you're threatening me? If I don't do what you say, you're going to go to my wife. Hello? Who keeps calling? You have to protect me. My family, my marriage is at stake. You lied to me. You're a liar. You can learn to push the guilt under the rug and go on. Otherwise it overwhelms you. Entonces, ¿por qué la importancia del estudio de la inteligencia maquiavélica? La hipótesis de la inteligencia maquiavélica es relevante para el estudio de los procesos cognitivos humanos, o la inteligencia social. También debido a que el ser humano desciende del mono y la complejidad social permite entender la función social del intelecto. Además, la interacción social competitiva del ser humano determinaría una naturaleza egoísta y explotadora, según Wilson Miller en 1996.
También porque permite entender las conductas humanas de competición y cooperación. Esta hipótesis propone que los diferentes grados de inteligencia estarán correlacionados con la complejidad social. Además, explicarían la evolución de nuestra teoría de la mente, cuya prueba de su existencia son los casos del autismo. Entonces, ¿cuál es la génesis de la inteligencia social? La génesis sería la noción crucial para explicar este punto, la cual tiene una visión genética en las funciones mentales, también en los procesos, mecanismos y factores de la inteligencia social, y no solo para describir aspectos externos de la actividad de cooperación y competición, sino explicarlos. Y además, la explicación de la inteligencia social implica reconstrucciones genéticas de la actividad cognitiva de un sujeto. Para resolver el problema usaremos los niveles de análisis genéticos, filogenético, ontogenético y microgenético, sumado al análisis histórico-cultural. Vamos a hacer un análisis empezando por el aspecto filogenético. El cual implica unidades de tiempo de miles de años y nos indica que hemos evolucionado filogenéticamente con un cerebro social muy eficiente para la interacción social, competitiva, detección del engaño y cooperativa, donde las estructuras neuronales que componen el cerebro social son la base de la teoría de la mente, la cual es el desarrollo de las capacidades cognitivas interpersonales, es decir, la competencia de atribuir mente a otros y a predecir y comprender su conducta en función de entidades mentales tales como creencias y los deseos. Uno de los primeros estudios en la etología es el apego emocional, donde el rasgo peculiar y de aprendizaje temprano fue dicho apego emocional. Los mamíferos generan apego para consolidar al grupo, estimulando su cerebro social. Donde hubo comprobación científica de la existencia de teorías de la mente en primates, propuestas por David Premack y Woodruff en 1978. Aquí cabe mencionar a uno de los padres fundadores del campo de la etología. Él es Konrad Zacharias Lorenz. Es mejor conocido por su descubrimiento del principio de apego o impronta, a través del cual en algunas especies se forma un vínculo entre un animal recién nacido y su cuidador. Él explica que la percepción limitada de los animales filtraba ciertos fenómenos con los que interactúan instintivamente. Por ejemplo, un joven ganso se une instintivamente con el primer estímulo móvil que percibe, ya sea su madre o una persona. Lorenz demostró que este comportamiento de impronta es lo que le permite al ganso aprender a reconocer a los miembros de su propia especie, lo que les permite ser objeto de patrones de comportamiento posterior, como el apareamiento. Él desarrolló una teoría del comportamiento instintivo que considera que los patrones de comportamiento son en gran medida innatos, pero que se activan a través de estímulos ambientales, como por ejemplo el efecto halcón-ganso. Argumentó que los animales tienen un impulso interno para llevar a cabo los comportamientos instintivos, y si no encuentran el estímulo correcto, eventualmente se involucrarán en el comportamiento con un estímulo inapropiado. Pero en los seres humanos, ¿cómo pudo evolucionar un cerebro social? La respuesta es por la compleja interacción social, la vida en grupos regulada por normas y valores, y la cultura, el uso de herramientas para transformar la realidad, en particular el lenguaje oral. Por ello podemos decir que el ser humano ha evolucionado varios tipos de inteligencia a causa de la actividad con diversos instrumentos culturales, utensilios, herramientas y artefactos para su adaptación y su supervivencia. Es decir, las funciones mentales del individuo derivan de la vida social, y citando a Lev Vygotsky, la unidad de análisis de la mente implica observar la dialéctica entre agente e instrumento simbólico. En el esquema de medición propuesto por Vygotsky, nos dice que si un individuo desea alcanzar un objetivo,
sea cual fuere este, debe hacer uso de ciertas herramientas, ya sean instrumentos culturales o recursos físicos. Otro mediador que interviene en este proceso es el de la comunidad, ya sea en interacción social con la familia o en instituciones educativas. Es esta misma comunidad la que posee reglas y normas que intervienen en toda esta interacción. Por otro lado, la división del trabajo es una forma en la que los individuos superviven en este proceso, por ello que la relación sujeto-objeto no es directa, sino que está mediada por los diferentes factores a lo largo de este proceso. Y esto lo podemos apreciar desde la antigüedad. Cuando el hombre quería alcanzar objetivos como cazar animales, lo hacía a través de herramientas como las lanzas, que eran instrumentos culturales de la época. Y estos objetivos no eran hechos en forma individual, sino en sociedad, donde los objetivos se unían y llegaban a un bien común. Por ello que se plantea la teoría de un cerebro social, en donde los circuitos neuronales del cerebro social son los siguientes. En la corteza temporal inferior se da el reconocimiento facial, en la amígdala la organización de las emociones, en el hipotálamo, que es el regulador de las emociones, y en el surco temporal inferior, zona del movimiento biológico, reconoce las acciones del cuerpo, por ejemplo el caminar, bailar, etc. En la unión temporoparietal, que es la teoría de la mente, reconoce emociones, creencias, deseos e intenciones en el otro. En la corteza estriada se da el procesamiento visual, en el lóbulo parietal inferior, que es la zona especular parietal, donde están las neuronas espejos de la imitación y la empatía, y el giro frontal inferior, zona especular frontal, donde están las neuronas espejo de la imitación y la empatía. Es por estos sistemas funcionales que contamos con eficientes mecanismos de cognición social, intersubjetividad e inteligencia social. Una prueba de ello es que estos módulos cognitivos están inoperantes en los casos de autismo y conlleva a un déficit del componente pragmático del lenguaje. Es este cerebro social que permite interpretar el habla y el contexto de la comunicación humana por los indicadores de la fuerza ilocutiva, gestos, miradas, timbre de voz, ademanes y postura. El trastorno del espectro autista es la desintegración en algún grado de los nexos funcionales del cerebro social. En el análisis ontogenético, el cual implica unidades de tiempo de meses y en años, para ello comenzaremos definiendo qué es la inteligencia. Según el psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, la inteligencia es la habilidad para resolver problemas o elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Para seguir abordando el tema de inteligencia y cultura, vamos a mencionar a Lev Vygotsky, el cual nos dice que la mente humana está formada por sistemas psicológicos a causa de su compleja actividad social y cultural. Actualmente a estos sistemas cognitivos se les denomina módulos de mente, los cuales son producto de instrumentos como el lenguaje oral, escrito, los números y la diversa interacción social, laboral y educativa que tiene el ser humano. Estos sistemas psicológicos asumen funciones cognitivas como los sistemas perceptuales, atencionales, de memoria, etc. Asimismo, otros sistemas cumplen funciones efectivas como las emociones y sentimientos, producto de nuestras experiencias en nuestra interacción social. En resumen, todos estos sistemas funcionales complejos aperturados en el cerebro humano son de origen social y cultural. En relación a la intersubjetividad son los significados compartidos de conceptos como deseo, creencia, envidia, miedo, etc.
Esta intersubjetividad hace referencia a la relación entre subjetividades. Y la intersubjetividad primaria tendría su origen en las emociones y afectos. Y con la intersubjetividad podemos explicar la génesis de la empatía, el motor del desarrollo moral. Además, para que exista intersubjetividad se debe establecer una relación de intercambio, ya sea explícita o implícita, entre al menos dos personas. Se entiende entonces que la intersubjetividad como la capacidad de los seres humanos de compartir deliberadamente con algún otro las experiencias subjetivas, compartir los contenidos de la mente de otro. Y siguiendo la línea del pensamiento de Lev Vygotsky, él plantea el estudio de la intersubjetividad desde un enfoque psicogenético, como un proceso dinámico y como producto biológico-cultural, pero al mismo tiempo productor de nuevos procesos individuales y con los otros, en interrelación constante con el medio natural e histórico-social. Como bien plantea este autor, aparecerán las funciones psicológicas superiores, las cuales se originarán como producto de las relaciones entre los seres humanos, y la expresa en la llamada ley de doble formación, del siguiente modo. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde individual, primero entre personas, interpsicológica, y después dentro del propio niño, intrapsicológica. En relación a la teoría de la mente y el cerebro social, donde hay un desarrollo de las capacidades cognitivas interpersonales, o también conocida como teoría de la mente, que es la competencia de atribuir mente a otros y de predecir y comprender su conducta en función de entidades mentales, tales como creencias y los deseos. Y dicha teoría menciona que existen operaciones mentales reversibles por la teoría de la mente desde los 4 años, facilitando la interacción social interpersonal como motor del desarrollo cognitivo. Y respecto al análisis microgenético del autismo, que es un análisis que implica unidades de tiempo de milisegundos y segundos e implica el uso de test psicométricos y trabajos de laboratorio. Hay evidencias del cerebro social en estudios como el de Andrew Meltzoff en 1977, que es la nueva visión de la imitación, en la que Meltzoff ha utilizado los experimentos con la imitación en las primeras semanas de vida para afirmar que los infantes están biológicamente preparados para percibir correspondencias transmodales entre lo que observan en los rostros de sus coparticipantes y lo que perciben propioceptivamente a partir de sus propias caras. La percepción por parte de un infante de correspondencias entre su propia conducta y la de sus coparticipantes le proporciona una relacionalidad fundamental entre el self y el otro. Trabajo de campo. Para el presente trabajo, nuestros participantes fueron 2 personas. El primero, un hombre de 48 años y con secundaria completa, cuya ocupación es el de ser mecánico. La segunda evaluada fue una mujer de 46 años, con estudios superiores completos y trabaja como técnica de enfermería. Materiales y procedimientos. En cuanto a los materiales y procedimientos, se hizo uso de la prueba del dilema del tranvía, creada por la filósofa Philippa Foot en 1967. Años más tarde, en 1985, Judith Jarvis Thomson hizo una de las variantes donde incluye el dilema de la pasarela o puente. En 2001, el psicólogo Joshua Greene publica los resultados de las investigaciones de las respuestas de las personas a este dilema, por el cual se basarán estos resultados. Se le muestra al evaluado 2 imágenes. En la primera imagen, llamada el dilema de la palanca, hay un tranvía desbocado que se acerca a toda velocidad. Si no se hace nada, el tren seguirá a la derecha y atropellará a 5 personas. Pero si se desvía con la palanca el tranvía hacia la izquierda, el tren matará a una sola persona. Se le pregunta al sujeto: ¿qué harías? ¿Estarías dispuesto a intervenir y cambiar el rumbo del tren? En la segunda imagen, llamada el dilema de la pasarela, hay también un tren que va desbocado hacia otros transeúntes. Estas 5 personas morirán a menos de que se detenga el tren. En la pasarela o puente hay un hombre muy grande que está observando todo, y está apoyado sobre la barandilla.
Si se le da un empujón, caerá sobre las vías y como es tan grande, evitará que el tren mate a las demás personas. Se le pregunta al evaluado: ¿empujas al hombre desde el puente o permites que mueran las 5 personas? Ya, buenas tardes. El día de hoy te voy a presentar la prueba del dilema del tranvía. En este caso te presentaré dos imágenes. En la primera es el dilema de la palanca, en el cual acá hay un tranvía que se encuentra descarrilado, ¿no? Que está a punto de atropellar a estas 5 personas. Tú puedes activar una palanca, pero si activas la palanca se irá de frente solamente a matar a esta persona. Pero si no lo activas, matará a estas 5. ¿Qué harías tú? La primera, solamente a uno. ¿Activaría la palanca? Sí, Ok. El segundo caso también es parecido. Es el dilema de la pasarela, del puente. Tú te encuentras aquí, en un puente. Estás viendo que un tranvía igualmente está a punto de atropellar a 5 personas también. Y la única forma de detenerlo es empujando a este señor, ¿no? Porque es suficientemente grande para poder detener el tren. Lo tienes que empujar para poder detener el tren. Ya tiene que haber muerto. Sí, pues, y evitar que atropellen una familia entera. ¿Qué harías tú? ¿Te empujarías o no? Es una respuesta difícil, ¿no? No, creo que no tendría el valor de empujar, ¿no? Sino de gritar y tratar de que salga la gente de ahí. ¿Te salías a advertir a la persona? Advertir a las personas, claro. Tendría que advertir. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy voy a presentarte una prueba llamada el dilema del tranvía, ¿no? Te voy a presentar 2 imágenes y tienes que responderme las preguntas. Aquí tengo la primera imagen. Acá vemos un tranvía que se va a estar descarrilado y está a punto de ir hacia aquí, hacia 5 personas, ¿no? Si tú no activas la palanca, se va a ir aquí, pero si lo activas la palanca, se va a ir directamente hacia otra persona, hacia una persona. ¿Qué harías tú? ¿Activaría la palanca para que se fuera una persona o dirías que se va a ir de frente? Activaría la palanca para que se vaya para una persona, porque acá sería 5, acá arrollaría 1. Ok. Segunda imagen. Es el dilema de la pasarela. Una situación parecida. Tenemos igualmente un tranvía que se encuentra descarrilado, ¿no? Y está yendo a punto de atropellar a estas 5 personas. Pero puedes detenerlas de alguna manera. Acá hay un sujeto que si tú lo lanzas, que es suficientemente grande para cuando lo lances puedas hacer que se detenga el coche. ¿Lo empujarías? Sí, lo empujaría para evitar que arrolle a 5 personas. Ok, muchas gracias. Resultados. Para la figura 1, el dilema de la palanca, ambos sujetos están de acuerdo de activar la palanca. De esa manera podrán sobrevivir 5 personas. En la figura 2, el dilema de la pasarela, el sujeto 1 al principio duda, pero finalmente decide no empujar al hombre. Y en vez de eso, prefiere advertir a las demás personas de que se acerca el tren. El sujeto 2, en cambio, empujaría al hombre con tal que puedan sobrevivir las demás personas. Discusión. En el dilema de la palanca, el sujeto 1 emite una respuesta lógico-racional, porque analiza e identifica en qué caso morirían menor cantidad de personas. En el sujeto 2, este emite también una respuesta lógico-racional, porque identifica en qué caso morirían menor cantidad de personas. En cuanto al dilema de la pasarela, el sujeto 1 emite una respuesta influenciada por sus emociones y valores, en la cual menciona: no, creo que no tendría el valor de empujarlo. Y el sujeto 2 emite nuevamente una respuesta lógico-racional, basada en la cantidad de personas que morirían. Podemos observar
que en el dilema de la palanca ambos sujetos coinciden dando respuestas lógico-racionales basadas en cantidades. En cuanto al dilema de la pasarela, sus respuestas difieren, pues el sujeto 1, influenciado por sus emociones, decide no empujar a la persona, ya que también va en contra de sus valores, mientras que el sujeto 2 vuelve a emitir una respuesta lógico-racional, siguiendo el criterio de dónde mueren menos personas. Con lo anteriormente dicho, evidenciamos en el sujeto 1 que existe una relación entre emociones y lógica racional, como lo explica Antonio Damasio cuando dice que hay una conexión entre el sistema límbico y el área prefrontal. En cuanto al sujeto 2, evidenciamos características del maquiavelismo, pues solamente se enfoca en el resultado, que es la menor cantidad de personas fallecidas. Por otro lado, no presta importancia al medio o lo que haya que realizar para llegar a ese resultado, o como se sintetiza toda la temática de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Caso de la toma de decisión de lanzar las bombas atómicas. El presidente norteamericano Harry Truman tomó la decisión de lanzar las primeras bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945 respectivamente. Truman tomó tal decisión después de que su equipo de asesores estudiara los escenarios posibles de no hacerlo. Truman decidió lanzar la bomba atómica por los siguientes argumentos basados en un razonamiento aritmético. Primero, una invasión a Japón costaría la vida de 500.000 soldados norteamericanos y tomaría 2 años. Y segundo, además, costaría la vida de al menos 2 millones de soldados japoneses y la destrucción de muchas ciudades japonesas. Con este razonamiento lógico-matemático, se inclinó por la decisión de lanzar la bomba atómica y así terminar la guerra lo más pronto posible. Sin embargo, esta decisión fue tomada en un proceso de discusión grupal con los asesores. Por lo tanto, fue un acto psicosocial y sociopolítico. Conclusiones. Primero, nuestras emociones y nuestro pensamiento lógico-racional están conectados e influenciados mutuamente. Segundo, nuestro desarrollo cultural adquirido a través de herramientas también influye en nuestra toma de decisiones. Tercero, el maquiavelismo fija toda su atención en el resultado, mientras por otro lado presta atención muy poco o nada a los medios, y ello se ve reflejado en personas que casi nunca se dejan influenciar por sus emociones. Cuarto, toda teoría psicológica sobre la inteligencia humana debe utilizar varios niveles de análisis genéticos e histórico-cultural, como la propuesta de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Es decir, utilizar la mayor cantidad de datos de investigaciones de las ciencias sociales y cognitivas para poner a prueba los conceptos y modelos teóricos. Quinto, la inteligencia maquiavélica, característica de la vida social no humana, no puede ser la base de la inteligencia social humana, pues los seres humanos no solo somos sociales, sino además desarrollamos cultura. Si bien es cierto que desarrollamos con la presión social, también con instrumentos culturales. Sexto, los seres humanos hemos evolucionado cooperando más que compitiendo entre sí. Por lo tanto, la hipótesis de la inteligencia maquiavélica no puede estar en la base de habilidades sociales básicas: empatía, diálogo, escucha activa; avanzadas: ayudar, participar, instruir; y de planificación: tomar decisiones, jerarquizar problemas y resolverlos según su importancia. Y por último, la mente humana funciona con normas, leyes y valores. Se infiere que el maquiavelismo
en el ser humano es un desarrollo histórico-cultural en contextos psicosociales de toma de decisiones por el poder dentro de estructuras sociopolíticas.